Y ahora comparto esto. Vale. Pasa. Espera, que algo le pasa. Un segundo. ¿Qué pasa? Pues no sé. Bueno, que hoy os voy a contar también un poquito la actividad, pero luego os la explicará Víctor, que es el profe que tenéis para eso. Y a ver si quiere esto funcionar ya. A ver, ¿veis la presentación, chicos? Sí, profe, correcto, se ve correctamente. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar con la clase. Bueno, pues bienvenidos a todos, a los que estáis aquí y a los que los veis, veis la grabación después. Vamos a ver cositas de las que hemos ido viendo, pero ya vamos a ir viendo cómo actualizar, qué datos, qué podemos cambiar, qué parámetros y ya pues lo tenéis más cerca porque hemos visto funciones de activación, hemos contado, pero vamos a ir específicamente a unas cuantas que son las que más se usan, saber cuándo se usan esas preguntas que a veces tenéis sobre eso. Aquí las vamos a ir respondiendo. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho rápido y, y vamos viendo lo que, como os acordabais, la neurona, pues su corazoncito tenía una regresión lineal. Y el objetivo al final es romper esa linealidad para hacer formas diferentes de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? La estrategia era beber nuestra recta dentro de una función que nos permitiese hacer que se adaptara y hiciera otras formas para delimitar así las clases de una manera eh, pues más eficiente. Nos acordamos de este ejemplo que era el que poníamos, que poniendo distintas funciones de activación y a través de nuestros pesos, pues conseguíamos formas. Este es un ejemplo un poco curioso, pero podíamos lograrlo. Vimos diferentes funciones de activación y de aquí vamos a ver las más relevantes un poco más en profundidad, ¿vale? Entonces, vamos allá a ver cuáles son las características y cómo las podemos utilizar. Aquí comenzamos con la más básica, que es la función sigmoide. Eh, bueno, ¿qué puede ser aquí lo más relevante? Bueno, pues lo que tiene esta función es que la salida está entre 0 y 1, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Qué vemos? Que para valores más altos de 0, pues la función tiende a 1, saturan en 1, saturan no realmente porque estos son asíntotas, ¿vale? Tienes unas asíntotas arriba y abajo. Entonces, al ser asintótica, en realidad no te da el 1 o el 0, pero esa es la tendencia. ¿Qué sucede? Que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, a partir de 6, pues ya va a saturar en 1, tenga los valores que tenga, ¿vale? Entonces, si pongo un 7 me da 1, si pongo 8, pero es que si pongo 100 también me va a dar 1. Entonces, eso tiene sus peculiaridades. Eh, Esto es lo que se conoce y en negativo igual, o sea, si llegas a -6 en este caso, pues ya has llegado al 1, -7. Esto es lo que se conoce como la muerte del gradiente, porque siempre se queda en ese valor, entonces como que ya no evoluciona más la neurona. Entonces, también, como no está centrado en 0, es que nunca me va a dar un número negativo, hasta de 0 a 1, ¿no? Entonces, esto lo que tiene es que computacionalmente es muy costoso porque hay un cambio de exponente y demás. Entonces, ¿se utiliza? Sí. Ahí sí. Se utiliza sí, pero pues en algunas ocasiones que vamos a ver, ¿vale? Porque en función de cuánto de densa sea nuestra red, pues habrá que ver si la usamos, si no, entradas, o sea, en las salidas, en capas intermedias o dónde, ¿vale? Bien.
Luego tenemos por aquí la función tangente hiperbólica, que esta la hemos visto también, que el rango vemos que es entre -1 y 1 y a partir de ahí tenemos, es más rango que el otro, que va de 0 y 1, pero ocurre lo mismo del desvanecimiento del gradiente. Por mucho que sí que es verdad que los valores tienen otro margen, pero cuando tiene valores muy altos va a dar 1 y cuando tiene valores muy bajos -1. Este también es muy costosa porque tiene un montón de exponenciales y eso al final, eso es trabajo para la máquina. Entonces, como vemos, está centrada en cero. También ocurre el desvanecimiento del gradiente. A valores grandes poca diferencia y computacionalmente costosa. O sea que mejora la sigmoide, pero sigue teniendo ciertas limitaciones. Ahora vamos a ver la ReLU, que esta hemos hablado varias veces y se utiliza un montón. Y aquí que vemos que para valores negativos es cero y luego es lineal a partir de cero en valores positivos. ¿Vale? Pros, pues veamos. No está centrada en cero, lo que ocurre que le ocurre lo mismo que la anterior, nunca nos devuelve valor negativo. Y de nuevo, pues muerte neuronal. Esto es cuando una neurona al final termina un peso, teniendo un peso muy cercano o incluso de cero, y eso es muy difícil que cambie. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, que incluso hay veces que es positivo, pero bueno, ahora no, ¿vale? Puede ocurrir y es un problema cuando tienes una red muy extensa. ¿Por qué? Porque esto provoca que haya varias neuronas que se queden ahí, inactivas. Y como decimos, en otras clases le explicaremos que a lo mejor hay momentos en los que puede ser relevante, pero de momento no es lo deseado. Entonces, sí es cierto que cuando tenemos redes neuronales muy extensas, lo que podemos hacer es que el learning rate sea muy pequeño. Si das pasitos pequeños y estás llegando a cero, evitas que llegue a cero en un paso así como más rápido. Entonces, para que no se te quede fijado en el cero. Entonces, bueno, puedes ir controlando que no sea así, pero depende del problema, pues utilizaremos una cosa u otra. Ya veréis. Em, uy, no me pasa la página, ¿qué pasa? A ver, aquí. Vale, aquí tenemos la Liquid Relu que hemos hablado ya de ella, que tiene un comportamiento, como veis, muy similar a la Relu, pero ahí ya le estás dando una pendiente, ¿vale? Entonces le doy al valor cuando es negativo en vez de ser cero, ya tiene un valor diferente, ¿no? Entonces, luego hay pequeñas variaciones también a partir, además de esta, está la parametric ReLU, que es la que veis aquí, en vez de tener este 0,1 de inclinación, pues tiene una A. Entonces, pues tiene más, como que te permite más variación, ¿vale? Y luego tenemos la suite, que es la que tenemos aquí, que bueno, que de nuevo es parecida, pero más suavizada y algo diferente. Uy, esta es la suite que me he confundido. Que al final es un poco más, o sea, al final es utilizando una sigmoide o sea, es otra función que bueno, que son como las más relevantes que tenéis que tener en cuenta, que el otro día pusimos mucho más en la tabla, pero estas son las más relevantes que se utilizan y además es que se utilizan todo el rato. Yo ahora solo hago que ver estas. Entonces, aquí viene la pregunta, que es la pregunta que me habéis hecho otras veces. ¿Cuál utilizo? Bueno, pues depende. Depende del caso de uso. Sí que tenemos a lo mejor, sí que tenemos algunas, podemos tener unas directrices, pero al final depende un poco, porque tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras características y luego qué es lo que tenemos en las capas ocultas. Por ejemplo, vamos a ir viendo por partes, ¿vale? En cuanto a capas ocultas, tenemos las capas ocultas. Entonces aquí tenemos las sigmoides y derivadas que tienen el problema de desvanecimiento del gradiente.
y computacionalmente pues son costosas, consumen mucha CPU. Pero al final, ¿qué es lo que os vais a encontrar normalmente de momento? Porque esto cambia tan rápido. En el 95% de los casos en capas ocultas, pues suelen ser la ReLU, suele ser la más extendida. En el caso de que se vea que hay una muerte neuronal, se utiliza la la Liquid ReLU, porque el valor ya no es cero, es como un 0,1, ya tiene, está próxima a cero, pero ya no es el cero. Pero bueno, en principio sería bueno usar el Arreolo para capas ocultas y después, si vemos comportamiento errático, pues ya metemos la LXRELU, ¿vale? Esto es lo que os he dicho. Veamos, por ejemplo, la capa de salida. ¿Qué hacemos las capas de salida? Bueno, pues eso depende de lo que queramos. Veamos un ejemplo que, que vemos qué es lo que queremos y en función de eso, pues se elige, ¿no? Queremos conocer que esto es un ejemplo del que hemos hablado antes en otras clases, que es saber el precio de una casa en función de qué características. Bueno, pues de los metros, el ratio según el barrio tiene una puntuación, el número de habitaciones, el número de baños y demás. Entonces nos devuelve el precio de la casa. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es otro modelo en el que le pasamos un rango de valores de glucosa. Es que lo pongo así para que veáis que es parecido, ¿no? Trabajando con series temporales, en este caso con una LSTM, que no sé si os suena, pero bueno, al final son redes neuronales, pero está dedicada a con series temporales, con trocitos de señal, ¿vale? Entonces, le voy a pedir qué valor de glucemia y vas a tener, qué valor de glucemia voy a tener en 30 minutos o en una hora y que me devuelva el valor de la glucosa. Entonces, ¿qué tienen en común estos ejemplos? O la predicción de la temperatura, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, al final estamos buscando un valor numérico, ¿no? Tú quieres saber un precio o un valor de la glucosa o una temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que usar aquí? Pues nos pueden dar un valor numérico, la lineal o la ReLU. Claro, es que depende de eso. Os voy a poner luego una tabla porque si es el número de clases, es un valor. Esto es para la capa de salida, ¿eh? Si necesitas clasificar entre varias clases, o es binaria o es un valor en concreto, pues utilizaremos una y otra porque cada una tiene unos rangos y unos márgenes de salida diferentes, ¿vale? Entonces, eh, en este caso, aquí os diría, por ejemplo, me gustaría que si os apetece participar, ¿cuántas neuronas utilizaríais en estos casos, ¿no? Que queremos saber un valor numérico. ¿Quién se atreve? Venga, hombre, ¿no? Bueno, a ver si alguien escribe o algo. No. Bueno, pues una única neurona. Definimos nuestra capa de entrada, nuestras variables, las capas ocultas que veamos y en realidad tendremos solo una única neurona que nos dirá un valor numérico. Entonces, em, con solo ese valor, pues ya te está diciendo lo que necesitas, ¿vale? Vamos a ver otro caso, que es la clasificación binaria, es decir, eh, eh, un- un- una decisión, si no es una cosa es la otra, ¿no? Por ejemplo, clasificar entre hombre y mujer, ¿vale? Em, o por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que esto era como ver si es spam o no. Al final tienes una decisión binaria entre 0 y 1. ¿Qué podremos utilizar? Bueno, pues una sigmoide eh, que, que te puede dar ciertos valores, 0,80, 0,20, un rango, y tú luego puedes decidir el umbral. A ver que os explique esto mejor. Esto te da un margen de decisión, es como si fuera un porcentaje.
Y por ejemplo, la del STEP, que esa no la hemos contado, bueno, no sé si la conté, pero bueno, esa no se suele utilizar, te dice directamente un valor 0 o 1 y no te deja a ti decidir. A la decisión me refiero es que si la sigmoide te devuelve un 0,8, tú puedes decir si eso es muy malo o muy bueno. Voy a ver un ejemplo. Por ejemplo, en un tema médico, si una persona puede tener una enfermedad o no, en función de ciertos valores, por ejemplo, del análisis de sangre, bueno, pues puede interesar que si la red nos devuelve un 0,8, vale, pues si es un 0,8 decido a mandarle al especialista o si es un 0,6. O sea que ahí puedes sí que ya tú valorar un poco cuánto de importante o en qué umbral podrías decidir tú si eso es para que vaya el especialista al especialista de algo en concreto o no. En este caso, en este caso, la función hemos dicho de la sigmoide y de nuevo el número de neuronas es uno, ¿vale? Esto es lo del número de neuronas según las clases, esto es una cosilla que es importante, ¿vale? ¿Podrías utilizar la de softmax? Sí, porque la de softmax también te da un valor. No es un valor absoluto como la de STEP, es pues un cero. La de softmax tendrías dos neuronas. ¿Vale? Y te daría en una neurona un 0,8, imaginaros, y en la otra un 0,2. ¿Por qué? Porque la de SOCMAS lo que te da es que los resultados suman uno. Entonces, es una manera también, es interesante, pues lo puedes ver como probabilidades. Pero en este caso sería un poco redundante, porque si una es 0,8, sabes que la otra es 0,20. Entonces, aquí con una sigmoide funcionaría perfectamente. ¿Vale? Os he puesto aquí una tabla para ver que, no sé si se ve muy bien. Bueno, pues que en función de, para que veáis el número de neuronas de salida y la función de activación, ¿vale? Aquí lo que tenemos es binaria, bueno, pues con una neurona de salida tenemos suficiente y el tipo de función de activación sigmoide. Para multiclase es, por ejemplo, cuando tenemos tres clases. Cualquier cosa, pues por ejemplo, si estoy detectando nivel, tipo de estrés, pues estrés alto, medio o bajo, yo qué sé. En ese caso tenemos tres clases. Entonces tenemos tres neuronas de salida, ¿vale? Y ahí utilizaríamos SOCMAS. SOCMAS te da, entre las tres, te va a dar un valor de 1. Pues será 0,7, 0,2 y 0,1. Y luego lo que se hace normalmente es elegir la máxima, pero eso ya lo hacemos nosotros. Yo, una vez que tú lo programas, la salida que te da, tú le pones máximo. Entonces, de las tres, te dice que la máxima es la que ha elegido. ¿Vale? Eso con SOCMAS. Y luego, para regresión, que al final es una regresión, pues ninguna. Y luego la multilabel significa que esa os la voy a enseñar ahora, significa que puedes tener varias clases a la vez. Por ejemplo, si estoy mirando, a ver si es la siguiente, que no me aparece. Si os lo voy a explicar poco a poco. La de multiclase, primero, esto es un ejemplito, no sé si habéis visto una peli que se llama Los Mitchell contra las máquinas, está muy chula, que es un poco inteligencia artificial, hay unos robots, ¿no? Como lo típico que salen muchas películas en plan Skynet y todo esto, pues en esta hay unos robots que van detectando, ¿no? Y entonces se volvían locos y explotaban cuando decían, esto es un perro, un cerdo, un pan Bimbo, y se volvían un poco locos. Entonces, en este caso, pues tienen que asignar una categoría. Función de activación, como hemos dicho, multiclase, softmax. Y te da como si fueran tres probabilidades. Digo como si fueran porque tampoco es una probabilidad, pero se puede tratar como probabilidades. O sea, si luego lo que tú quieres es estudiar esas salidas y decidir no solo con el máximo, sino que quieres hacer una decisión en función de que tú también tengas tu evaluación con eso, pues esto lo puedes hacer aquí. Y bueno, pues ¿cuántas neuronas necesitamos en este ejemplo? Bueno, pues en tantas como clases Una por tenga. clase.
Entonces, el número de clases, para multiclase siempre el número de neuronas de salida es el mismo número de clases, ¿vale? Y ahora la que os contaba multiclase, que os quería enseñar el dibujillo, pues aquí tenemos otro caso diferente. Entonces, ¿qué quieres identificar? Bueno, pues en este caso quieres identificar cuántos personajes o qué personajes aparecen en la figura, ¿no? Y luego otro, por ejemplo, pues en IMDb, si quieres ver una peli, pues la peli puede ser a la vez de terror, de drama. Hay algunos géneros el que está buscando necesita, puede tener varias clases a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la función y cómo sería el número de neuronas? Bueno, la sigmoide me da un sí o un no. Cada neurona responde como una pregunta binaria independiente. Está Batman, ¿no? Está Superman, está, yo no entiendo mucho, ¿eh? Pues Iron Man. Como que cada una te va a dar un porcentaje de cada una. Quiero decir, como que cada una está especializada, ¿no? No hay una relación entre ellas. Puede ser todas uno, todas cero o cualquier combinación. Que esto sería imposible con Softmax. O sea, como que son independientes. Y Softmax, sin embargo, lo que hace es darte un porcentaje para X clases, pero no a la vez, ¿vale? Cuando en las Softmax es cuando las clases son mutuamente excluyentes. Si elijo una, no puedo elegir la otra. Y en este caso utilizaríamos la sigmoide porque puede ser que la misma imagen esté Batman y esté Superman y no sé cuál, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, no hay una relación obligatoria entre ellas, puede ser cualquier combinación y con SOMAS esto no podría ser. Y bueno, más o menos con lo que hemos visto de las capas ocultas, que se suele usar la ReLU, si no la RxReLU, en los casos de muerte neuronal que nos esté fastidiando. Y luego, en cuando tenemos múltiples clases, ahí lo que tenemos que hacer es mm, utilizar la de SOCMAS que te da, si tú solo quieres que te dé una clase, se hace el máximo y entonces va a coger a la que más valor le haya dado y ya lo tienes. Y luego para multilabel, si tienes varias clases al mismo tiempo, pues utilizarías sigmoide, ¿vale? Y el número de neuronas, esto es importante. En binario uno multiclase, cada número de neuronas tantas como clases y, y ya está. Y ahora no sé si estoy yendo muy rápido, es que quiero que me dé tiempo a contaros un poco la actividad, pero bueno, prefiero que esto quede claro porque como luego os la van a contar bien, pero un poquito por lo menos que esté introducida, ¿vale? Y ahora vamos a ver inicialización de los parámetros. Bueno, cuando hablábamos del gradiente, decíamos que yo partía de un punto en la montaña esa que pusimos y eso es la inicialización de los pesos, ¿vale? Bueno, pues podemos empezar pensando en, bueno, mm, si inicializo los pesos a cero, ¿qué pasa? Bueno, pues todas las neuronas tienen el mismo peso, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces, el gradiente es el mismo, por tanto, siempre se comporta igual. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final no estás especializando ninguna neurona. ¿Y qué ocurre? Pues que no va a aprender. O sea, la inicialización a cero, no, ¿vale? Porque todas son iguales, no hay especialización, no hay aprendizaje. Bien. La que conocemos más, que hemos hablado ya de ella, pues la típica, bueno, pues inicialización aleatoria. ¿Qué hacemos? Es una estrategia que es, bien, estamos centrados en cero con una pequeña desviacioncita, o sea que no inicializas en cero los pesos, pero inicializas pues con entre 0,01 o 0,05, dependiendo de lo que se quiera ver, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque lo que quieres al final es evitar que sature rápidamente. Si le damos valores muy altos,
por ejemplo, con la sigmoide, pues saturaría súper rápido y es que no nos interesa. Entonces, esto no nos funciona bien con diferentes funciones de... ay. La inicialización aleatoria nos funciona bien con distintas distribuciones. Pues la uniforme, gaussiana, o sea, esta es la que se usa todo el rato, ¿vale? Em, con lo cual no tenemos que hacer ni nada. Eso va inicializando pero daros cuenta que estamos alrededor del cero. Y si al final la dejo en cero, ¿qué ocurre? Pues que se queda noqueada y ya empezamos a bloquear y ya no nos conviene porque o puede ocurrir la muerte neuronal. Bueno, y bien es cierto que cuanto más profunda sea mi red, cuantas más capas tenga, hay más posibilidad de muerte neuronal. Entonces, ¿cómo paremos esto? Pues hay que ver distintas alternativas. Sí quiero decir también que pesos muy grandes, las activaciones explotan capa a capa y como que luego no aprende todo lo que podría aprender y si son muy pequeños, pues se desvanecen. Bueno, pues a la inicialización aleatoria, que es una de las que más pues, se suelen utilizar, pues también tenemos, em, eso es lo que os he dicho ya, tenemos otras posibilidades. Es la inicialización Xavier. No sé si os suena. Yo la he visto, yo no la he utilizado, la he visto alguna vez, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? En- ahora, antes la inicialización y la distribución de los pesos era aleatoria, pero ahora es aleatoria, pero hago que la varianza de las activaciones se mantenga estable en todas las capas. O sea, que al final lo que voy a hacer es ir calculando que la varianza sea la misma. Mira, por ejemplo, gráficamente lo vemos, cómo se comporta la varianza dentro de mis pesos en base a mis parámetros. ¿Qué ocurre? Cuanto más parámetros tenga, eh, voy a acotar esa varianza. Mira, la de Xavier, esta es la de Xavier, que tengo esa variación. Tengo la de Xavier normalizada, que parece que va mejor. El problema es que aquí puedo tener problemas con los valores negativos con la ReLU, ¿vale? Pues aquí hay otra opción, que es la de Heat Initialization, que para la ReLU, para optimización de la inicialización de los pesos, em, pues aquí hablamos de los pesos y qué pasa. Y esta la podemos utilizar, pero ya os digo que normalmente la que se utiliza suele ser inicialización eh, aleatoria. Ya os conté, yo había hecho una propuesta que al final, en vez de inicializar un poco a lo loco, pues podíamos inicializar haciendo como ya os conté, utilizando, esto era un ejemplo, que si os ocurre algo mejor, o sea, nuevo, maravilloso. Al final esto es probar y publicar un artículo, y si, o sea, probar y si funciona bien, publicar un artículo y así, mira, aquí tiene el Xavier, tiene la suya. ¿Vale? Y bueno, yo lo que hacía era, os lo cuento así rápido, utilizábamos un Camins, que lo que hacíamos es, teníamos, por ejemplo, tres clases y decíamos, vale, tres centroides y una vez que hacíamos eso, luego hacíamos una clasificación lineal. Entonces, los pesos con los que inicializábamos la red que luego íbamos a utilizar era con las fronteras de decisión que teníamos en el clasificador lineal. O sea que estas son las que os suenen, pero ya os digo que se suele inicializar de manera aleatoria. Y bueno, hemos hablado de los pesos, pero ¿qué pasa con los sesgos? Poco se habla de los sesgos. Bueno, em, sesgo solo hay uno para todos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que al final el impacto de la no inicialización no es tan relevante, luego se va modificando por dentro. Entonces, normalmente
empieza en cero, suele ser inicializado en cero el solo. En Keras, por defecto, está inicializado a cero y ya él va manejando, ¿vale? Con lo cual, del sesgo decimos lo que haya y nos quedamos tan tranquilos. Y aquí os voy a pasar esto porque está muy guay. Ay, a ver si puedo. ¿Cómo? No lo sé. A ver, es que aquí no lo puedo ver ahora, pero bueno, esto ahora os escribo, es deeplearning.ai, que aquí está chulo porque tú puedes elegir un dataset, ¿no? Pues dices, quiero dividir esto, quiero probar esto. Y le puedes ir seleccionando em, el label, los pesos, puedes ir tú modificando cosas, y aquí inicializarías tú el método de pesos y esto va modificándose, está chulo. Pero es que si le doy luego se me va. Prefiero, os lo voy a pasar ahora, ¿vale? Para que lo veáis vosotros y podéis jugar con esto que está interesante. Bien, yo creo que voy muy rápido. Y además es que es densa esta clasecita y no quiero correr, pero quiero que me dé tiempo a todo, pero estoy corriendo de más. Perdonar. Es que ahora la tercera parte es el batch normalization. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un ejemplillo, ¿no? De la banca. Entonces, queremos hacer un modelo para conceder préstamos y comparar entre clientes, imaginad. Y ahora de momento solo voy a tener en cuenta la edad. Em, Aquí un ejemplito que bueno, pues voy a calcular cuál es la distancia euclídea. Esto es solamente para daros una idea de lo que es los rangos, ¿no? Y la horquilla de valores. Entonces, entre 34 y 30 años, pues se hace la distancia euclídea y le sale 4. Vale. Imaginemos la diferencia entre el cliente más joven y el más mayor, que tuviera 16 y el mayor 96. Bueno, pues te saldría 80, ¿no? La distancia euclídea. Bueno, pues es un orden de decenas. Pero si ahora tenemos en cuenta la edad y los ingresos, bien, vamos a calcular la distancia euclídea. Oh, ahora estamos hablando de 28.200. Antes teníamos un orden de magnitud que era de 4 y ahora estamos hablando de miles. Entonces, el modelo al final no afectaría la edad. O sea, cuando hablamos de órdenes de magnitud, a lo que voy, que tenemos que ponderar. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Pues el batch normalization lo que hace es obligar a la entrada a que la entrada de las funciones de activación en todas haya una función normal estándar, ¿vale? Es decir, lo que va a hacer es normalizar las activaciones de capa a capa para que tengan una media cero y varianza 1, varianza 1, usando un mini batch. ¿Qué consigue? Pues al final hay una mejora importante del flujo de gradientes y es más eficiente. Em, ¿Qué es lo que os he dicho aquí? Podemos acelerar con el batch normalization, se acelera la convergencia. Hay en ocasiones que se producen saltos mayores. Hay una dependencia del entrenamiento con respecto a la inicialización menor y se utiliza también muchísimo. O sea que al final lo que se hace es una normalización de las activaciones de cada capa para que tengan media cero y varianza, no me sale hoy, varianza 1, ¿vale? Utilizando un batch chiquitito. Y, y bueno, pues eso es. Os voy a poner aquí una imagencita, sí, en la que este es un ejemplo de normalización. Al final, si lo veis, pues lo que tiene es una media cero y varianza 1. Es un ejemplo visual. Y aquí os he puesto qué se normaliza exactamente, porque para que quede un poco más claro. Bueno, se normalizan las activaciones
Es decir, los valores que salen de cada capa antes o después de pasar por la función de activación. Digo antes o después porque se suele hacer antes, pero hay veces que lo hacen después, según lo que he estado investigando. Entonces, ¿por qué ayuda esto? Bueno, sin en la normalización del batch, la neurona, aquí podemos ver que la neurona 3 tiene muchos valores mucho más altos. Entonces está dominando y la red pues tiene que estar aprendiendo a compensar esa diferencia. Con el batch normalization, todas las neuronas llegan a la siguiente capa en igualdad de condiciones. Entonces, la conclusión es que las activaciones em, son normalizadas y se hace así con media cero varianza uno y que esto ayuda pues a que la red a que sea más eficiente, o sea que y se está utilizando muchísimo. Bueno, pues está bien. A ver qué tengo más. Ah, no sé qué he hecho, pero bueno, pero al final esto es lo mismo. He debido de publicar, duplicar sin querer. Bueno, chicos, me he ido súper rápido. Lo siento un montón porque tenía un montón, digo, no me va a dar tiempo a dar la clase, pero no pasa nada. Me vais a hacer preguntas y luego vamos a ir a que os explique la actividad. Es que quería que me diera tiempo y lo he hecho demasiado rápido. Disculpadme, por favor. Decidme si tenéis alguna dudilla, porfa. ¿Hay alguien ahí? No. Profe, Bueno, aquí pues estamos. no. Pues vamos a hacer una cosa. Os voy a explicar un poco la... Ay, mira qué bien, Gloria, que ha puesto el ejemplito. Muy bien. Qué Sí, maravilla. profe, buenas tardes a ti y a todos mis compañeros, buenos días. Ahí les dejé el enlace de la herramienta que tú nos indicas y ahí podemos entonces trabajar de acuerdo a las funciones de activación y miramos ahí cómo se va comportando la red neuronal, ¿vale? Sí, perfecto, muchas gracias. Con gusto, profe. Muchas gracias, Gloria. Si queréis os cuento ya, si no me tenéis preguntas, podéis preguntar en el foro o me preguntáis al próximo día. Es que lo he contado muy rápido y a lo mejor, pero hay como cosas que quiero que son, que os van a quedar muy claras y Sí, ya profe, sabéis. yo, Dime, yo tengo una Omar. pregunta. Sí, gracias. ¿Cuál es la función para la normalización? En el ejemplo anterior que tú mostrabas la gráfica de las cuatro campanas, las cuatro entradas, ya quedan normalizadas. ¿Cuál es la función para que queden normalizadas? La anterior. Esto es un ejemplo que cogí, La pero eso anterior. es una normalización, es una distribución gaussiana. Ay, Esa. Ajá. eh, pues no lo sé. Pero, bueno, lo que haces es restarle la media a ver, le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Suele ser así y diría que es así. O sea, le restar la media, o sea, tú coges tus datos, haces la media y la desviación de estándar, ¿vale? Y entonces a cada dato le restas esa media y la divides entre la desviación estándar. Mira, lo tienes. Ah, pues si está aquí, está aquí. Es el valor, el punto. Le restas la media, claro, al hacer la media de aquí, pues quedan todas iguales. Y lo divides entre la desviación estándar. Pero esto es la normalización básica de tú cuando tienes tu dataset, para que no tengas outliers, pues se suele hacer este tipo de normalización. ¿Vale, Omar? Se le resta la Bien, media y se le divide la desviación estándar. bien. Gracias. Vale. ¿Tenéis alguna cosilla más? Venga, pues os voy a contar un poquito la... A ver.
Voy a contaros la esta. Ay, es que no sé, me he explicado. Un segundo. Igual os ha venido un poco mal hoy que era lunes, perdonadme, pero es que tuve que cambiar la clase. Me la pusieron el lunes. He ido muy rápido. Ay. Me estás preguntando, Omar, o se te ha quedado la mano levantada. No sé, yo a veces pienso que no hay nadie ahí al otro lado. No, profe, se le quedó la mano levantada a Omar. Eso fue. Ah, vale. No se preocupe, no se preocupe. Acá estamos, vivos, vivos. Sí, sí, me gusta escucharos. Es Bueno, que Iván, como nos veo, pues es como actividades. Voy a verla directamente aquí. ¿Os habéis descargado la actividad? Ya la tenéis, ¿no? Hace tiempo. Me dijisteis. Creo que sí. A ver, que os voy a compartir esto. Uy, que se me queda tostado. Bueno, a ver, compartir. Bueno, aquí os estoy mostrando el este que os han dado ya, que lo tenéis. A ver, lo que se pretende hacer aquí es una clasificación de dígitos que creo que en el tema uno os explicaban un poco, es que recuerdo los números a mano y esto, que lo que se trata es de clasificar los números entre 0 y 9 escritos a mano, ¿vale? Como con Keras y TensorFlow y ver un poco pues que pues de las cositas que hemos ido aprendiendo, pues ir modificando cosas y este sí que os va a ayudar bastante a entender el código y demás. O sea, haciéndolo un poco. Lo que proponemos es utilizar el dataset MINST que es un conjunto de imágenes con pues con diferentes personas que hayan escrito el 0, el 1, hasta el 9, ¿vale? Em, Tenéis que responder 12 preguntas, si no me equivoco, y tiene algún subapartado. Vale. Y lo que se va a repasar son conceptos pues, de las redes neuronales. Tenemos que saber un poco de qué va el dataset. Bueno, aquí esto ya os viene preparado, entiendo. Vale, que esto ya lo han dado. Esto es lo que os comentaba el otro día que es importante. Aquí lo que hacemos es de la librería Keras, nos descargamos Load Data, la MNIST, base de datos, ¿vale? Aquí le vamos a decir que vamos a utilizar TensorFlow y cada vez que lo llamemos le vamos a llamar TF. Y aquí utilizamos Matplotlib porque vamos a plotear y cada vez que usemos esta librería vamos a llamar a PLT para las funciones de esa librería. ¿Vale? En este caso, pues como os dicen, está guardado en Keras, o sea, con lo cual no hay que estar descargando por otros lados la base de datos, así que la descargáis así, que si lo hacéis esto en un Jupyter, pues es como muy guay porque lo podéis ir viendo poco a poco. Y ahora tendremos que descargar los datos y ya aquí te los descarga, porque ya está preparada. Entonces te los descarga en imágenes de entrenamiento con sus etiquetas, es decir, cada imagen de qué tipo es. Es decir, es un cero, es un uno, ¿de qué clase es? Perdón, ¿vale? Y luego tendrás las imágenes que se usan para testear y de qué clase son, ¿vale? Vamos a ir viendo aquí lo que se trata es de, bueno, vamos a ver cómo es el dataset. Bueno.
Pues esto es un trozo que, bueno, que como lo que hacemos es ver la imagen, es decir, em, estos son con los niveles de grises que te da la imagen. Normalmente es de 0 a 256, ¿vale? De 0 a 255, perdonadme. El cero es el blanco y el 255 será el más oscuro. Entonces, la imagen, para verla en digital, es así, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué número es este? Pues no sé si es el 5, pero bueno, es como sería la imagen, ¿vale? La que le pasaríamos a, pues entiendo que esto es un 5. Esta es la imagen que veríamos y esto lo veríamos en codificado. Ah, pues aquí es al revés. Es el cero es el negro, me he confundido. El 255 es el blanco, que hace mucho que no lo pienso, ¿vale? O sea que bueno, que esto ya lo tenéis y aquí es para que echéis un ojo. Alguno, este ha cogido la imagen cero, pues para echar un ojo de qué es. Y aquí estamos viendo la imagen real. Bien. Entonces, aquí os van a hacer preguntillas, como por ejemplo, ¿cuántas imágenes hay de training y de test? Bueno, ¿qué tamaño tienen las imágenes? Aquí, como tú ya tienes tus datos en training imagen, images y training labels, estos van a ser vuestras variables. Bien, pues para mirar miráis un poquillo que esto os echa una mano Víctor, vamos, que os lo va a explicar y le echéis una mano del chat GPT y de estas cosas y lo vais viendo. Que vais a ver, pues, qué librería tienes que utilizar, pues la de NumPy, pues, o Pandas para saber el tamaño, bueno, o poniendo el size y ya te sale el tamaño, ¿vale? Esto es un poco para que veáis cuántas imágenes tenéis de entrenamiento, cuántas de test, qué tamaño tienen. Esto es un poco mirar. Esto es fácil, ¿vale? Realizar una exploración de las variables que contienen los datos. Describir en qué consiste bueno, cuando... No, es que os iba a decir que tú normalmente, yo os voy a aconsejar una cosa que yo he visto con mis alumnos, otros alumnos, que no sé si os lo he contado, pero el caso es que ahora como que el Júpiter es súper intuitivo, ¿vale? Pero sí que es cierto que para mí la programación no es del todo, mm, no me encanta tanto porque te pierdes muchas cosas. Es decir, yo venía de programar en muchas cosas y una era MATLAB. Entonces tú ahí tienes tus ventanas, que en el Visual Code también, pero lo que no tenía es un workspace, o yo no lo encontré o mis alumnos no supieran verlo. ¿Por qué os lo digo? Porque a mí me gusta ver con las variables que trabajo y poder verlas sin tener que poner una línea de código. Entonces la vas viendo y vas viendo de qué va. Entonces eso, en el Jupyter, pues lo que tienes que ir haciendo es mirar. Venga, ¿qué variables tengo? Pues ya sabéis que tenéis el de entrenamiento, el de test con sus estos. Miras qué tamaño tiene. Ya sabes qué tamaño tiene. Vale, pues ahora quiero saber, eh, dice, ¿en qué consiste un ejemplo del dataset? ¿Qué información se guarda en cada imagen? Bueno, pues ya lo habéis visto aquí, ¿vale? Entonces, que lo vais viendo los píxeles y el valor que tiene los píxeles, la normalización y procesado. Eh, bueno, pues normalizar. Bueno, ya os he dicho una Tardecita. forma de normalizar. Sí, Miguel, Sí, saludos. Yo vi que esta actividad ahí es individual. Hay otras dos actividades. ¿Tú tienes alguna grupal? Y si yo es, creo nosotros nos que inscribimos en unos dijeron, grupos, es que hay unos grupos que nos yo, inscribimos el fin de semana para esto. yo creo que dijeron que la primera actividad era individual
la segunda en grupo y la tercera podía ser en grupo individual. Hay una que es en grupo seguro. Yo esto lo tengo apuntado en algún sitio que lo hablamos en otra clase, pero yo creo que esta era individual. Pero ahora Te estoy pregunto pensando, por ahora el no lo tema sé. de los grupos te lo pregunto por De los preparar el grupos que grupo, no os conformamos en preocupéis. la plataforma. Sí, sí, ¿Eso sí, para no os algún preocupéis. laboratorio? Sí, vais a tener clases de laboratorio y él os va a colocar en salitas y os lo va a explicar. O sea que no te preocupes. Pero creo que la primera es individual. Pero vais a ir colaborando, o sea, vais a estar colaborando. ¿Vale? Miguel. Gloria. Profe, voy a hacer la intervención. Es que yo hablé la semana pasada con la mentora y se presenta de que en las asignaturas no tienen estipulado las actividades grupales. Y eso pedagógicamente como diseño instruccional se hace necesario tener una individual, una grupal y la otra sí, grupal o individual. Entonces no están estipuladas. Yo le dije a la mentora que por favor escalara eso a nivel administrativo, a nivel con ustedes, los expertos y los profesores, porque como general pedagógicamente en todo diseño curricular debe de haber una colaborativa, que es la que se trabaja grupal, Sí, ¿sí? sí. Entonces es bueno de pronto dejar eso muy estipulado para poder uno saber que la primera la presenta individual y la siguiente sí la va a presentar grupal, ya de acuerdo a la mentora, porque tienen que tener todos los mismos lineamientos para todas las Claro, asignaturas. Y ya hicimos claro. también los grupos porque nos enviaron también el enlace para poder crear los grupos de ese segundo cuatrimestre. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, el cuatrimestre pasado nos exigieron que tenía que ser grupo, nadie podía presentar individual y eso se armó el zafarrancho por eso. Entonces es mejor que quede claro el tema. Sí, 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 Pero sí. la tercera es claro, dice que es grupal. La tercera entrega dice caso grupal, no sé cuál es la Vale, discusión. Sí, pues sí, entonces, compañero, pero hay otras materias en que no está claro ese el tema. El cuatrimestre Pero pasado pues nos esto es dijeron redes, Y no que otra en esta materia. clase sí está claro. Dice actividad uno y 2 En- individuales, actividad 3 grupal. Aquí no exacto, hay en la ningún clase que no problema. esté claro, pues lo discutimos en esa clase, pero en esta está claro. vale, 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 vale. Entregas individual, grupal. Sí, yo tenía apuntada individual, nos dejan hacer en grupo. Pues tampoco lo tengo muy claro, pero sí, sí, lo que decís vosotros está bien. Pues entonces la primera y la segunda, o sea, yo me suena que una era grupal obligatoria, pero vale, si decís que es la 3 Inmaculada pues y la es 3. por el tema, Inmaculada, y es por el tema de que si la entrega es grupal te bajan puntos por la rúbrica y si la entregas solo te bajan, o sea, te califican por debajo de 8. Entonces hay que tener eso muy claro, todo en esta y en cualquier otra materia. Sí, ah, pues eso no me lo han dicho a mí. O sea que si es grupal, en la rúbrica te baja puntos, pero si lo permiten hacer grupal, no entiendo. Claro, por eso a lo mejor es obligada y por eso hay que tener muy claro cuál es la... Sí, claro, o sea, Profe, ¿qué quiere decir? disculpa, profe, Explícanos, es que Gloria. hay una que es grupal obligatoria. Por lo general nos asignan la segunda actividad, ¿sí? Eso lo hace un Sí. diseño curricular. Y la tercera es opcional, que si usted la quiere hacer grupal o si la quiere hacer individual, esa no hay problema. Pero sí va a haber una individual, una segunda que es grupal, que esa la obligan, y la tercera como quieras. Eso es lo que quiere decir el compañero Miguel, que esa estructura nos la explicó la mentora y debe de cumplirse en cada asignatura. Vale, pero entonces si eliges en la que puedes elegir grupal, pues vas a tener menos nota. O eso o no. No sé, eso estaba No, entendiendo yo, Miguel. toca es ahí hablarlo con la mentora, cómo está el lineamiento de esas actividades en este cuatrimestre, porque deben Pues de dar ese lineamiento bien, no tener nosotros suposiciones, no entrar a suponer. claro, 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 claro. Y Eso es. sorpresas te da la vida te da sorpresas. Así es. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, de todas formas, os diré, sí que sé que os pondré en salas para que trabajéis juntos, aunque luego no sé si ya cómo lo entregaréis, pero bueno, pero sí que
sí que estaréis en salitas y os dejarán un rato para trabajar en la práctica y eso os lo explicarán y tal, ¿vale? Bueno, pues aquí en normalización, pues ya habéis visto una normalización, pero podéis mirar otras. La función reshape, esto es para convertir las imágenes en vectores y organizarlas. Ah, pues mira, ya te están diciendo de qué tamaño. Así que bueno, esto lo vais a hacer sin problema y, y ya te están, o sea, aquí ya tenéis unas ideas y es que no vais a tener problemas, que no prefiero que os lo cuente él porque si no os vais a aburrir y vamos a repetir. Pero vamos, que va a ser muy interesante y así podéis aprender. Aquí vais a ver las cosas que luego, si os sale algo de código, son cositas, no os tenéis que saber de memoria, solo que tengáis en cuenta pues las cositas que os pueden preguntar, como ya os comenté el otro día, ¿vale? O sea que más o menos, disculpadme que he ido muy rápido porque pensaba que no me iba a dar tiempo, he ido más rápido de lo que debería. Porque digo, tengo un montón de cosas que explicar, a ver si no. Y al final he ido demasiado rápido. Ya me voy a ir yo calibrando, ¿vale? Disculpadme. Y nada, pues ya está. Así que ya os libero hoy. Que seáis muy felices el resto del día y encantada de estar con vosotros siempre. Si tenéis alguna pregunta, lo que queráis. Muchas gracias, profe. Gracias. Buen día. Los Bye. slides y las presentaciones tú las cargas ahorita, profe. Sí, sí, ahora las pongo, ahora la pongo. Y ya me la dejo subida, ¿vale? Gracias. Muy bien. Pues gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Gracias. Feliz tarde. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao a Pues hasta todos. luego. Gracias, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao.